Bienvenidos a una nueva conexión de miércoles de charlas nuestras. Hoy estamos con Inma Corpas hablando de Ayurveda y muchas otras cosas. Así que les invito a quedarse conectados, a escuchar esta charla y que interactúen, que pregunten. Hola Santiago, hola Pedro. Vamos a esperar que se conecte Inma. Ahí está Inma. Hola Katy, Amanda, se van conectando de a poquito. Ahí te mandé la invitación, Inma. A ver si puedes verla. Hola Vivi. Sinergia Álmica. ¿Cómo estás, bella? Hola Pablo. Ahí estamos. Hola Inma. Muy buenas. Encantada, qué linda tenerte aquí. Igualmente, es un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenida. gracias. Muchas gracias por recibir mi invitación, aceptarla. Y bueno, me pareció súper interesante que mi comunidad te conozca. Te he Gracias a visto en un vivo con Marcelo y me encantó. ti. Y de ahí comencé a seguirte, sí. Así que bueno, bienvenido una vez más. Gracias a ti. De verdad, es un placer para mí. Yo no sé, alguna conexión tenemos allí, Argentina. Seguro, como Yo todas con las Argentina, charlas sí, la que mayoría de mis son seguidores son de allí, así. en ¿Tú físicamente dónde estás? España, ¿España? ¿En qué parte? Barcelona. Bueno, yo estoy en Palma, así que estamos cerquita. Sí, porque te veo que no estás en invierno, porque Sí, digo, allí no está. sí, estamos acá, a Sí, pocos kilómetros. muy bien, estamos Así muy que cerca. bueno, me encantaría que te presentes como quieras, a tu manera. Bueno, a ver, yo me considero una eterna aprendiz, entonces a veces me cuesta etiquetarme, es difícil para mí. Pero si me dedico a algo, o si tengo que decir a qué me dedico, pues me dedico a las personas a darles a sanar bloqueos profundos, heridas profundas, traumas profundos y a vivir en el día a día con armonía, con equilibrio, con paz. Eso es como lo que a mí más me llena el alma hacer. Que tengan recursos para en el día a día poderse sostener, pero también que puedan de alguna manera eliminar, ¿no? Aquello que está ahí dentro que dices, no sé lo que es, pero no soy feliz. Hay una parte de mí que no está en paz. O se me repiten las mismas historias, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues bueno, tiene mucho que ver con lo que seguro que me escuchaste hablar con él, con Marcelo, ¿no? Es lo que traemos al final, ¿no? Lo que traemos de heridas, de herencia genética, de karma, de memorias pasadas, está ahí y que si no se trasciende, se repite y se repite y se repite y no sabemos por qué, pero no somos felices del todo, ¿no? ¿Y qué fue lo que te trajo a este camino de la sanación, a, la, a brindarte hacia los otros, a ayudar, a estar en este camino? ¿Cómo te iniciaste, cómo lo descubriste? Pues tú fíjate, yo te puedo decir que yo nunca lo he hecho por propia voluntad, siempre he sido demandada desde fuera. Es decir, empecé dando clase porque me pidieron que diera clase ya con 14 años. Y a partir de ahí nunca he dejado de hacerlo, nunca. Porque siempre cuando me he interesado en algún tema, a la gente le ha interesado y me han pedido si les podía enseñar. Entonces al final ha sido como un bucle que no, todavía no he salido de ahí.
y tan pequeña que empezaste enseñando a esa edad. Pues fíjate, yo había salido de la enseñanza obligatoria hasta los 14 años y de repente era verano, se había acabado el curso y tocaron a casa unos niños que venían del cole y me los mandaba mi tutora del cole para que yo les diera clases de repaso. Y así empecé. Y luego daba clases de repaso a la gente de mi clase también, es decir, aprendíamos algo en clase y luego venían a casa y se lo explicaba yo. Y así, pues cuando empecé a bailar, luego di clases y conforme empezando a hacer meditación, pues le explicaba a mi peluquera, mira esto, tal. Y me abría la peluquería para que le explicara luego a la gente. Entonces me tuve que buscar un local. Era como de risa, pero es así. Luego querían yoga. Entonces había hecho yoga y le explicaba yoga, ¿no? Y así luego salí a hacer unas meditaciones al aire libre y la gente me pedía un curso. Entonces empecé dando un curso también. Y luego vino la pandemia y lo tuve que pasar todo al online. Entonces, a partir de ahí creé la escuela online y bueno, me di cuenta que el autoconocimiento es perfecto porque necesitamos saber quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Qué traemos, pero es insuficiente cuando tú no sanas a nivel profundo. Es decir, necesitas también las herramientas de sanación de lo sutil. Y entonces me metí ahí ya en la profundidad de lo sutil, que dije, vamos a escarbar aquí en lo sutil. Y ahí pues es doloroso, porque no es fácil cuando una persona hace un proceso de sanación, no es fácil encontrarse con memorias dolorosas, es muy confrontador muchas veces, ¿no? Pero verdaderamente luego es muy liberador. Es decir, hay un cambio profundo, se produce en la persona un clic y ahí ya es como, guau, las personas que sí, sí, O renacen, sea, que la vida te llevó siempre a enseñar. siempre. Ujú. Y el Ayurveda también tiene que ver con lo sutil. La Ayurveda tiene que ver con lo sutil y tiene que ver con lo físico. Fíjate, yo estaba muy interesada en el Ayurveda y me encantó, pero luego la vida a mí me metió profundamente de una manera muy peculiar, porque yo pasé un episodio de una psoriasis muy fuerte, pero muy grande, muy grave. Todo el cuerpo lo tenía lleno de psoriasis, la cara, las orejas, el pelo, los pies, las piernas, la espalda, todo el cuerpo. Como si me hubiera salido de un incendio. Y Que son entonces, manchas en la piel, ¿verdad? sí, pero a mí se me hacía masilla, o sea, era Ujú. exagerado. Era Y como, sensación de picor o de dolor o qué. bueno, era como la piel muy irritada, Ujú. pero por encima de eso, como si te hubieras quemado con el sol mucho, 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 mucho. Entonces pasé por 4 dermatólogos aquí y ninguno me daba solución. Entonces cogí una mochila y me fui a la India. Y dije, aquí está la solución, yo lo sé. Y me sané con medicina ayurvédica. Y lo aprendiste allá en la India. Lo aprendí allí y luego aquí. Es Ajá. decir, volví otra vez a bucear. Y entonces volví otra vez a bucear y dije, esto lo tengo yo que enseñar también. Porque claro, si la gente no sabe estas cosas que yo sé, y por eso escribí el libro Tu mente te miente, que está basado en los principios de cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo a través de la medicina y de la ciencia ayurvédica y de la meditación Ujú. y del yoga, pero muy bajado a tierra, como ya me viste con el Marcelo. Muy bajado a tierra. Es ¿qué te hace falta para vivir? ¿Qué te hace falta saber para vivir? Pues esto es lo que tiene que saber para vivir. Preciso, Mm. concreto. Muy concreto, sí. La verdad es que mi libro, cuando se lo leen, me dicen, pues parece que te tenga aquí al lado hablando. Siempre me dicen lo mismo, que leo el libro y parece que te estás tú ahí diciéndome el libro, porque lo escribí muy llano, muy cercano, muy de la calle. Yo pensaba en mi hermana, que es contable, y pensaba, si mi hermana lo entiende, entonces esto va bien. Y Claro. entonces lo hice así, sí. Claro, y desde la experiencia personal, qué bonito eso, ¿no? Tomar Es que no técnicas, se puede hacer nada. tomarlas personalmente y de ahí poder brindarlas. Mm, mm. ¿Y de qué trata la Ayurveda en sí? El Ayurveda es la ciencia de la vida. Ayur significa vida, Veda significa conocimiento. Entonces, hay unos principios que nosotros tenemos que conocer. El cuerpo está formado por los 5 elementos, fuego, aire, tierra, agua y el éter o espacio, que es el que todo lo contiene, ¿no? Cada uno de los 5 elementos tiene unas cualidades. Y estas cualidades las tienes tú en función de la proporción de elementos que tú tengas. Entonces, estos 5 elementos se agrupan en 3 estructuras físicas y en 3 estructuras mentales. En el cuerpo se llaman doshas
en la mente se llaman gunas. Los doshas son vata, pitta y kapha. Es una agrupación de cada dos elementos. Se agrupa el éter con el aire y crea vata. Se agrupa el fuego con el agua y crea pitta. Y se agrupa la tierra con el agua y crea kapha. Tú tienes las tres estructuras dentro, pero en proporciones diferentes a las mías. Y cada estructura, y esto es lo mejor, tiene unas tendencias físicas, mentales, emocionales e intelectuales. Entonces, cuando tú conoces tus doshas, entras en un proceso de autoconocimiento brutal, porque de ahí no te puedes escapar. Es con la serie, es con lo que has venido. Este chasis tiene estas características. Hay gente que viene con un Ford, hay gente que viene con un Mercedes y hay gente que viene con un SEAT, ¿no? Pues cada chasis tiene unas características diferentes. Luego, en la mente también, estos gunas tienen que ver con la cantidad de sutileza y de luz que tiene esa persona en la mente. Entonces, hay pensamientos más elevados y hablan de sattva, una persona que es mentalmente muy pura. Hay pensamientos que son menos elevados, que es tamas, que es una persona mentalmente más oscura, más cabezota, ¿sí? Es una persona que le cuesta elevar la mirada. Y luego lo que se caracteriza por la general en el común, ¿no? Que es la mente de rayas, es una mente que está en constante movimiento, que va del deseo al placer y del deseo al placer y del deseo al placer. Es decir, del deseo al placer lo consigo, bien, placer, vuelvo a generar otro deseo. Y genero otro deseo y lo consigo, tengo placer, pero vuelvo a estar insatisfecho porque genero otro deseo. Esa es la mente que predomina en la sociedad actual. Y tenemos que tirarla hacia sattva, hacia una mente que no tiene deseos, hacia una mente que tiene desapego, hacia una mente pura, que busca el bien común, que tiene buena información, que tiene claridad mental, que tiene buenos deseos para todo el mundo, ¿no? Y ahí es hacia donde va la mente. O sea que vos ya hablando con una persona podés darte cuenta mentalmente de qué estereotipo es, ¿no? Y, Pero física, a nivel y físicamente, y físicamente también, también. solo hablando, o tenés que hacer Solo un mirando, estudio previo o solo mirando. mirando. Sí, Wow. sí. ¿Y cómo? Muchas cosas. Desde el tono, la forma de hablar, los andares, la estructura física, la manera en la que se mueve, los dientes, el pelo, las articulaciones, el nivel de grasa corporal, la estructura, digamos, fisiológica, todo. Eso sin hablar. Luego ya cuando hablas con ella te da más información, ¿no? Pero ya solo Ujú. sin hablar tienes mucha información. Eso yo Claro, creo que para todos los que son terapeutas es básico, es un imprescindible. Y luego para las personas de a pie que no hacen terapia, para conocerse ellos mismos y para conocer a la familia, es que es necesario. Porque así vas a saber si le puedes pedir peras al horno o no le puedes pedir peras al horno. Porque entonces, si tú estás diciendo, date prisa, vamos, venga, que eres muy lento, pero esa persona tiene un predominio de caza y es como más lenta, pues tiene su ritmo. Y ese ritmo tú no lo vas a poder cambiar. Y cuando tienes un niño que es hiperactivo porque tiene un exceso de bata, pues no lo vas a poder frenar porque tiene un exceso de bata. Y entonces, cuando conoces cómo funcionan las tres fuerzas, los tres doshas, y tienes esa información para ti primero, puedes también comprender mejor a los que te rodean. Y esto es muy importante. Porque al final la felicidad se basa en los vínculos profundos con los que nos rodean. Se basa en generar vínculos de calidad alrededor tuyo. Y si yo quiero crear un vínculo de calidad y a ti te conozco bien, pues voy a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le sienta bien y lo que no le sienta bien. Entonces no le voy a pedir lo que no me puede dar. Voy a... tal cual. Sí, sobre todo para conocerte a vos mismo, ¿no? Es que Porque igual el vínculo conmigo. tú contigo porque así vas a saber y vas a poder entrenar a tu mente porque conocerás el tipo de mente que tienes. O sea, yo cuando entreno con las mujeres en la escuela la mente, cada una tiene una mente diferente, cada una tenemos una mente distinta, con unas tendencias diferentes, ¿no? Pero hay que cogerla y cogerla por las riendas y meterla por vereda, porque tu mente es un órgano y ese órgano tiene que servirte a ti igual que te sirve el corazón. Pero la mente cuando no está entrenada va por libre.
Entonces eres tú la que va a remolque de la mente, no, es la mente la que tiene que ir a servirte a ti, para lo que tú necesites. Y esto es muy importante. Por eso mi libro se llama Tu mente te miente. Porque tu mente te miente a diario y tú te lo crees, no la cuestionas. Sí, el mayor desafío creo que es ese de dominar nuestra mente Claro, permanentemente, ¿no? claro. Dominar, entrenarla, para que ya esté a tu servicio. Y aquí ya no hay nada que dominar, ya Ujú, está entrenada. Entonces siempre claro. te va a apoyar cuando quieras hacer algo, cuando quieras ir a algún sitio, cuando ya sientas ansiedad te va a calmar. O sea, es una mente que te va a calmar, te va a ayudar a vivir. Una mente entrenada. O sea que tú no enseñas solo a entrenarla desde la Ayurveda, sino desde otras técnicas, tienes tu propio método. Sí, sí, la meditación para mí es esencial, Kundalini Yoga para mí es esencial y la sanación profunda es esencial. O sea, una vez que, yo no sé si te ha pasado a ti, una vez que tú llegas a un momento en el que has hecho muchas cosas y tú ya te das cuenta de lo que hay, tú lo sabes realmente ya, qué está pasando por ahí dentro. Y tú sabes hasta dónde tú puedes hacer y las cosas que tú no puedes hacer. Tú ves perfectamente lo que a ti se te está escapando ya. Tú has hecho terapias de esto, has hecho terapias de los otros, has hecho cursos, has leído libros y llega un momento en el que tú dices, lo sé, hay algo. Hay algo ahí que a mí me está bloqueando, hay algo que me bloquea la abundancia, hay algo que me bloquea la pareja, hay algo que me bloquea la salud, hay algo que me crea ansiedad o me crea miedo al abandono, o que me rechacen o pues la prosperidad, lo que sea, y no sé lo que es, pero sí sé que hay. Ahí entro yo. Claro. Sí, es cierto, uno está permanentemente en la búsqueda, ¿no es cierto? A través de terapias, leyendo, aprendiendo y la mente es como insaciable porque uno permanentemente quiere saber más y más, pero llegas a un punto, si bien que cuanto más lees y cuanto más terapias haces, descubres más rápidamente y te autoconoces mejor, ¿no? Y vas viendo tus puntos débiles y dónde tienes que trabajar. Y es un camino infinito porque tampoco se acaba nunca. Nunca. Eh, pero bueno, igual eso, saber dónde paro, porque es una continua estudiar y aprender y hacer cursos y hay un momento que tienes que bajar todo eso a tierra y quedarte con lo que sabes desde la mente y luego poder asimilar eso y transmitir también desde lo que sientes y desde lo que eres y desde tu experiencia propia, ¿verdad? Claro. Y además es mejor uno y en profundidad bajar la tierra que no que ni- Pero sobre todo, si ya lo has hecho, porque yo he pasado por muchos cursos también, ¿no? Yo creo que al final es esa búsqueda que tenemos, ¿no? De quiero encontrar, porque sé que me estoy encontrando a mí misma y al final necesito información, porque la información nueva amplía la conciencia. Y de repente me veo diferente, de repente miro mi historia para atrás y la veo diferente. De repente ya no me Totalmente. juzgo, de repente ya no juzgo a los demás, de repente entiendo que hay un global y entiendo que hay una línea de vida, entiendo que hay una línea karmática de energía con una acción y una acción y una consecuencia que se ha repetido durante muchos años, antes incluso de que esté encarnada en este cuerpo. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir esa línea de energía, esos efectos, esas causas, empiezo a despersonalizar, empiezo a dejar de culpar, empiezo a dejar de acusar, empiezo a dejarme de juzgar y empiezo a comprenderme y a verme de verdad. Por eso la Biblia dice la verdad os hará libres, porque cuando tu alma, tu mente se rinde a tu alma y tu alma se rinde a la verdad, entonces tú eres libre. Porque ahí ya no hay juicio, ahí hay, bueno, bien, es lo que hay. ¿De dónde partimos, Inma? Partimos de aquí. ¿Qué hacemos con esto? Ujú. Nuestros abuelos nos han dado la casa del pueblo a heredar. Genial, vale, pero es que esa casa adentro tiene un cadáver. ¿Qué hacemos con él? Pues esto es lo mismo. O sea, si heredo este cuerpo y dentro de este cuerpo hay una memoria dolorosa o dos o tres o traumas o cosas que he heredado, no me las tengo por qué quedar. Y la libertad me la da el verlo, el no juzgarlo, el no rechazarlo más, el no rechazarme a mí misma más. Soy así, lo he heredado,
es esto lo que hay, perfecto, vamos a trabajar con esto para ser libres. Cuando las personas hablan de libertad, no estamos hablando de libertad ni de tiempo, ni de esfuerzo, ni de trabajo. Estamos hablando de la libertad de los propios condicionamientos mentales. Ser libre mentalmente para ser tú. Entonces tú traes tantos condicionamientos mentales de una, de otra generación, de experiencias que han vivido traumáticas. Las personas que han vivido antes que nosotros en nuestra línea genética, la mayoría han vivido peor que nosotros. La mayoría. Entonces, claro, hemos heredado memorias difíciles de situaciones difíciles que a lo mejor ahora han generado un efecto en nosotros que nos indica precisamente que hay una causa que buscar y sanar. Y cuando esto lo hacemos, es mucho más fácil vivir, porque de repente te lo quitas y te liberas. Esa es la verdadera libertad. Tal cual. Pueden ir dejando las preguntas, dudas en la cajita para leerlas más directamente, porque si no los comentarios a veces se pierden. Y uno de los mayores condicionamientos mentales creo que es el miedo, ¿verdad? Y el miedo sobre todo a eso, a entrar en las profundidades, a volver a ese dolor o a ese recuerdo. Y, y qué le decías a la gente eso que por ahí siente que todavía no es el momento de sanar, porque hay que reencontrarse con ese momento, con esa parte de mí que me trae solamente dolor. Eso no se puede forjar. Va a llegar un momento en el que va a ser tan absolutamente irresistible que la persona va a buscar por sí misma ayuda. Pero a nadie se le puede forzar. A nadie. Eso es importante que las personas lo tengamos en cuenta, porque si tú estás con alguien y estás teniendo problemas, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Y ves que esa persona tiene y trae cosas y que tú estás haciendo un montón de cosas para sanar, pero el otro no quiere, pues al final igual lo que tienes que hacer es dejar. Y sobre Lamentablemente, todo a los que somos terapeutas, cuando comenzamos queremos ayudar a todo el mundo y queremos brindar terapias a absolutamente todo el mundo porque desde nuestro lugar sabemos lo sanador que es y muchas veces queremos obligar al otro, convencerlo, ¿no? Hasta que entendemos de que cada uno tiene que pasar por su proceso y hay que dejar que el otro busque ayuda y que el otro te lo pida. y sobre todo decirle dónde te vas a meter, porque tiene que saber perfectamente que una vez que abres la caja de Pandora no se puede volver a cerrar. Y entonces cuando abres la caja y sale, y sale, y sale, llega un momento en el que te planteas, Dios mío, en algún momento estaré bien, habrá algún momento en el que yo de verdad, porque casi que cuando yo era inconsciente y estaba dormida, estaba más feliz. Entonces llega un momento en el que esa transición no es fácil. Y no lo es. Y por eso para mí es tan importante saber sostener a las personas que se meten en un proceso así, porque no es nada fácil ese proceso. Cuando tú te pones ahí dentro a bucear, tú tienes que saber que cuando una oruga pasa de oruga a mariposa y se tiene que desprender de eso, hay un sufrimiento. Y no es feliz, no lo está pasando bien. Es un proceso. Y ese proceso es el que les toca vivir y es el que nos toca vivir. Entonces, claro, ahí hay que decir y que ser muy honesto y muy sincero, sí que lo sepas, que sí, que vas a entrar aquí y que te vas a dedicar a esto y ahora, pero vende bien los pantalones, pártatelo bien todo, que el viaje es largo, intenso, con turbulencias, pero que aquí estoy yo como comandante para ayudarte, ¿no? Para sostenerte. Esto yo creo, fíjate, que es de las cosas que más eché yo de menos al principio, porque cuando yo empecé esto no se escuchaba prácticamente. Hace 20 años estas cosas tampoco se hablaban tanto, ¿no? Y yo echaba de menos ¿y ahora qué hago? Sí, o sea, ¿vale? Y con esta ansiedad y con este miedo y con esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces fue cuando yo me dediqué a ir, pues con la ansiedad esto, pues con el miedo esto, pues con el estrés esto, ¿sabes? Porque al final dices, es que si no te ayuda a alguien, si no te llevan un poquito de la mano, ¿no? Es muy complejo. Es más fácil llegar cuando tienes fe y confianza que cuando no la tienes. Y la fe y la confianza, en cuanto tú entras en un proceso así y te empiezan a confrontar, pues heridas, miedos, traumas, cosas que suceden, se puede perder muy rápido. Y ahí es cuando tú tienes que estar como terapeuta, esto es imperdible.
O sea, la fe es, enganchatela aquí como un imperdible. Esto no se puede perder, es súper importante. Bueno, Sí. sí, el poder también mostrarle al otro que si uno está dispuesto a ayudar, a hacerle ver, a mostrarle, a darle la mano en este camino, pero hasta un cierto punto, hasta que la persona se pueda empoderar y empezar el camino de la autosanación por sí sola, porque todos tenemos ese poder, ¿no? Porque si no, igual a veces se torna un poco el apego del necesitar que el otro todo el tiempo me esté diciendo o el estar tomando terapias todo el tiempo y eso tampoco creo que a la larga no sé si es positivo el depender. Fíjate, yo hay algo que me he dado cuenta con la terapia esta que hago yo de sanación cuántica. Sí. Llega un momento en el que la persona me dice, ya está, yo estoy súper bien, ya está. Es que he hecho un clic. Y ahí Ajá. es cuando perfecto, ya está. ¿Sabes Como que qué? la persona se da el alta sola, ¿no? No es como la terapia con el psicólogo que tenés que esperar que el psicólogo te diga, bueno, ya está. Sí, sí. Y cuando te dicen eso es como, ¡guau! Qué bonito, ¿no? Qué valentía, qué autonomía, qué capacidad de independencia para que esa persona ya pueda tirar y transitar. Que no quiere decir que, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Pues imagínate que la vida te confronta dentro de X meses o dentro de un año, dentro de dos, se muere fulanito y tú estás viviendo un duelo. Eso también lo podemos trabajar. O te deja tu pareja o deja la relación o te echan de trabajo, sucede algo puntual y eso también se puede trabajar, ¿no? Pero al final es que la vida te va a ir confrontando siempre, esto no va a parar, ¿no? Pero es lo que tú dices. Por un lado, tienes que saber tú ir solo y por el otro lado también tienes que saber muy bien escoger. Si escoges un mentor, si escoges un terapeuta, si escoges a alguien que te guíe, tienes que saber escogerlo muy bien. Y esto resuena. Tú miras a alguien y dices, este es, o esta es. Ese es mi mentor. Ahora, que eso no quiere decir que dentro de un año tú resuenes con otra persona y sea otra persona la que te pueda guiar en el camino, ¿no? Pero es muy importante porque el camino hoy en día, con tanto cambio, con tanto cambio, con tanto cambio, Es cierto. es muy difícil sostenerse. Entonces es muy bueno tener un mentor, es muy bueno tener un terapeuta, es muy bueno. En la mayoría de los grandes los tienen, siempre los han tenido. Tienen sus terapeutas espirituales, tienen personas que son sus guías, sus maestros, que les ayudan a dirigir el camino. ¿Por qué? Porque cuanto más creces tú, más crece el desafío que te va a venir. Entonces, claro, cuanto más se expande tu conciencia, más desafíos puedes tener para volver a seguir ampliándola y expandiéndola. Por eso, para mí es importante tener un guía. Es muy importante tener un terapeuta, es muy importante tener tú un mentor, alguien que te guíe, ¿no? Yo cuando empiezo con esto y cuando lo hago con las chicas, no me quedo en la sesión solamente, ¿no? O sea, para mí es como cada día, en cualquier momento, a cualquier hora tú me escribes. Y yo en el momento en el que pueda te respondo, pero voy a estar, voy a ser tu red y te voy a ayudar a sostenerte. Y es Claro. básico, porque te da una seguridad que al final tú te sostienes sola. Es como cuando tienes que pasar, ¿no? Por esa línea, por esa cuerda, que hay una red debajo y tú al final no la necesitas, pero está ahí. Y eso te Tal da una cual. tranquilidad que dices, bueno, pero como sé que está ahí, Y cuando hablas de sanación cuántica, ¿a qué te refieres? ¿Lo haces desde una sola técnica o desde muchas? trabajo con la nueva terapia, trabajo con la terapia LNT. Ujú. Y cuando hablamos de cuántico, hablamos de la parte del cuerpo energético más sutil. Es decir, tú traes un cuerpo físico, ese cuerpo físico está rodeado por un cuerpo energético y otros cuerpos más sutiles, ¿no? Y en el cuerpo energético, que es el cuerpo emocional, están los traumas emocionales. Y entonces ahí es cuando, pues, imagínate que a tu bisabuela la violaron y de repente tú, pues, no puedes tener hijos o no puedes tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso es porque hay una memoria, hay como un chip que está ahí en tu cuerpo energético que cuando se ha heredado el código genético, tú la has heredado también. Entonces, cuando sacamos eso, de repente tú te liberas y eso se sana. Wow, muy Es impresionante. muy, muy bonito.
¿Y Mira, desde he trabajado qué? ahora Ujú. con una, No, perdón. he trabajado también con una pareja con adicción a las drogas. Y durante el proceso, llevamos la mitad del proceso y habían salido, pues claro, de todo, ¿no? Traumas, historias, tal. Y les digo, ¿os habéis dado cuenta que no estamos hablando de drogas ni un solo día? El proceso ha terminado, nunca han probado, nunca han sentido y ahora tienen clarísimo que no. Impresionante, Mm. de un día para el otro. Sí, no, de un día para el ¿Cómo? otro no, es un proceso Ah, entre ok. meses, no es de un día para el otro. Ajá. Es un proceso de sesiones entre 3 y 6 meses que se va viajando a la fuente por el cuerpo emocional, sacando y sacando, sacando esos traumas que al final cada uno gestiona como puede y como sabe. Entonces ellos lo gestionaron con la droga, porque era lo que sabían en ese momento, pero hay otro tipo de adicciones. Adicción a las parejas tóxicas, a las compras compulsivas, a la comida, a los dulces, al chocolate, al juego, a la bebida. Es decir, las adicciones al final no son más que cómo lleno yo este hueco interno de esta carencia Ajá. profunda que siento dentro de mí. ¿Cómo lo lleno? Y cada persona lo llena de una manera, porque en el fondo todos estamos buscando lo mismo, satisfacción interior, sensación de contentamiento interno. Y esa sensación de satisfacción, esa sensación de contentamiento interno es muy importante para vivir. Porque así, da igual si estás aquí, como si estás en Argentina, como si estás en las Bahamas, da igual donde estés, vas a estar contento. Por dentro, que no es sonriente, que es contento por dentro. Es Y que nos satisfecho. enseñaron también a eso, ¿no? A Claro, estar satisfechos con, bueno, con todo, con lo material sobre todo, claro. eh, para ser felices. O sea que se puede también sanar a nivel pareja las adicciones, en este caso, Se puede era sanar, una pareja sí. y que la Se puede pareja sanar. va haciendo contemporáneamente la sesión juntos o por separado. Contemporáneamente, pero cada uno en una hora diferente, ¿eh? En el mismo Ajá. día, pero en una hora distinta. Pero fíjate que es muy bueno porque cuando en una pareja las heridas, por ejemplo, de infancia se polarizan. Y cuando se sana, cuando tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes una herida de traición, ¡pum! Y te juntas con otro que también tiene una herida de traición. Pero hay uno que traiciona y hay uno que es traicionado. Es la misma moneda, pero con dos caras diferentes. Pues si los dos dijeran, vamos a querer sanar esto, y se trabaja esa herida de traición en los dos es súper potente. Otra cosa, por ejemplo, que trabajo mucho es en madre e hija. Porque claro, lo que la madre no sana pasa a la hija. Entonces, si la madre no lo ha sanado y la madre empieza a despertar y empieza a ser consciente, incluso con niñas de 8 años, 7 años, 9 años, trabajamos también madre e hija. Y puedes trabajar la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de traición, la herida de rechazo. Puedes trabajar los miedos, todo lo que la madre siente, que es que mi hija está igual. Es que se la ha pasado, es que se ha heredado. ¿Sí? Porque tú lo has heredado probablemente de tu madre que tampoco lo sanó. ¿Y ha pasado de parejas que se hayan acercado a hacer un proceso juntos y después de sanar hayan tomado caminos diferentes? Porque también puede pasar eso, me imagino. Claro, claro. Porque tú te atraes por semejanza de información. Entonces puede ser que digas, bueno, pues ahora ya no te necesito para sanar esto porque ya lo he sanado. Claro, y vivirlo desde el desapego. Desde el desapego muchas veces se termina desde la absoluta comprensión de, bueno, somos amigos, ya está, el proceso ha terminado, estábamos juntos por esto y ya lo hemos hecho y ya está. Va muy Wow. bien. Esta terapia va muy bien para todo lo que son conflictos emocionales, de inseguridad, de miedo, de duelo, de dependencia, de rupturas de relaciones, de heridas de infancia, de adicciones. Para todo eso perfecto. Y luego a nivel de problemas físicos, va muy bien para dolores de cabeza, para insomnio, para problemas de piel, para articulaciones, para dolencias crónicas, para personas que no se pueden quedar embarazadas, para trabajar la sexualidad, para activarla sexualmente, o sea, Absolutamente todo. todo. ¿Y algún caso que te recuerdes que te haya impactado, que haya marcado De todos te tu diría, camino como terapeuta? fíjate, el único de todos te diría, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos problemas que trae, Ujú. de picores, de eczemas, de problemas en la piel, todo esto es fácil. Pero yo no tenía claro, porque además esa distancia, por ejemplo, lo que he hecho con las drogas, ¿no? Con los chicos estos, en la pareja esta, Preguntan esa cómo se llama la terapia.
LNT, la nueva terapia. Bien. Yo me acuerdo cuando empecé con ellos que les dije, nunca he tratado una adicción de drogas. Entonces vamos a experimentar qué pasa cuando entre la fuente e intente la sanación, porque además en la distancia, los he sostenido cada semana con sesiones de Zoom, o sea, pero necesitábamos ver qué pasaba cuando entra la fuente a nivel individual, porque además los dos confiaban muchísimo en mí, estaban súper abiertos, muy entregados, muy disciplinados. A cada uno le tocaron 4 sesiones, a ella y 3 a él a la semana, o sea, una disciplina espectacular. Normalmente toca una sesión por semana, si es muy grave 2, pues en este caso 4 y 3. Pues fíjate que se entregaron tanto en el proceso y yo les decía, no tengo claro, porque la droga, claro, es muy potente la droga, no sabemos sí o no, ¿no? Y cuando se terminó el proceso y nos dimos cuenta que no habíamos hablado ni una sola vez de las drogas y que ellos no habían pensado ni una sola vez en las drogas. Que habían salido heridas de infancia, conflictos con la padre, conflictos con el madre, conflictos de pareja, problemas de cuando eran pequeños, lo que sea. En cada sesión salían 1000 cosas, yo les explicaba muchas cosas también, ¿no? Pero nunca hablábamos de drogas. Era brutal. Y sana igual el que quizá no cree tanto, porque a veces las parejas uno arrastra al otro, ¿no? A la terapia o vamos, hagamos terapia juntos. Y ese cree menos o que no está tan convencido. Igual repercute, la energía llega de la misma forma o no tanto. ¿Ves? Es que ¿Sentís la resistencia en ese momento? no podemos tratar a nadie que no da la autorización para ser tratado. No se puede. Sería como un ataque energético. Esa persona tiene que estar completamente de acuerdo en querer hacer la terapia. Si no, no se puede. Ujú. O sea, si está en no. Si sí, sí. Y si no, no. Y estos estaban tan absolutamente convencidos que se entregaron a la fuente y al proceso. Y no ha sido fácil, ¿eh? Ha habido momentos de crisis, ha habido momentos difíciles, pero de emoción. No ay, es que voy a la droga, no. De tú con tu emoción, con lo que está saliendo, ¿no? Porque eso es lo que está saliendo precisamente para que lo sanes y nunca necesites evadirte más a través de las drogas, ni como la gente, ni del alcohol, ni de las compras compulsivas, ¿sabes? Al final, la Claro. acción es una evasión. O sea que funciona muy bien para las adicciones en general. Por lo menos yo, mi experiencia solamente es esta con adicción y te puedo decir que era muy fuerte la adicción que había, muy, muy fuerte, pero muy fuerte, con problemas muy graves y el resultado es excelente. Y puedes ver su origen, desde dónde se hereda. Lo ven ellos Oh, con las sesiones. Cada sesión es distinta. Una vez que entra la fuente dentro de ti, tú no estás dormido a menos que la fuente te duerma. Y una vez que la fuente te duerme, sana tu sistema nervioso. Pero por norma general, tú estás semiconsciente. Y ahí se producen movimientos y puede que vengan memorias, puede que vengan imágenes, escenas, puede que se libere frío, que se libere calor, puede que haya espasmos, movimientos. Es decir, una vez que la fuente entra, recupera la forma del cuerpo energético a través de todas las terapias que ella necesita, porque en la fuente están todas las terapias. Por eso hay personas que ellas mismas se hacen autorreiki, o hay otras que de repente me dicen que han hecho una regresión, o hay otras que de repente me dicen que llevan visualizando todo el rato, o hay otras que reviven incluso momentos de parto, momentos de herida, momentos de duelos, que lloran en profundidad. Hay gente que incluso se vea por reírse en las secciones y se ríe un montón. Hay gente que no para de hablar. Y hablan, y hablan, y hablan, y liberan, y liberan, y liberan, y liberan. Cada sesión es diferente, incluso en la misma persona. y trabajas con niños también. Los niños los trabajo cuando duermen. Trabajo Ajá. con niños y también con animales. Y con los niños que a veces he oído hablar que, bueno, hasta cierta edad están en el mismo campo energético de los padres, ¿no? Sobre todo de la madre. Tres Y años. eso,
hasta los 3 años están en su mismo campo energético. Y ahí trabajas entonces sobre la mamá. Sobre la Oh, mano. ok. También puedo trabajar sobre el bebé, ¿eh? Pero puedo Ujú. trabajar sobre la mamá. Porque, Fíjate, yo tuve un caso muy peculiar. sí, Era una mujer que se separó. La pareja, expareja, tenía un punto bastante narcisista y ella bastante dependiente emocionalmente, ¿no? Porque al final es la misma manera. Si hay un narcisista sí, es porque hay un dependiente emocional, ¿no? Entonces, la hija que tenían en común tenía rasgos del padre. Y la madre tenía, perdón que tenía no escuché. rasgos del padre. Ok, Y la madre la rechazaba porque le representaba al padre. Entonces yo le dije, esto no lo podemos tolerar. Esto no se puede consentir en una madre y una hija. O sea, eso no es más que un indicador de una herida de rechazo, para mí, ¿eh? Entonces estuve trabajando en ella la herida de rechazo y en la hija, cuando la hija dormía, también la herida de rechazo. Y de golpe y porrazo, la hija empezó a querer a la madre se empezó a sentir valorada, la hija ya no estaba manipulada por el padre. Era increíble. Ya empezó a cuestionar al padre. Y estamos hablando de 9 años. De 9 años. Y entonces, claro, la relación entre ellas fue una relación que fue un antes y un después. Porque ya ninguna de las dos se sentía rechazada por el otro. qué bonito. Mm. Bueno, acá comentan, Marta dice todo cierto, yo he hecho la terapia intensiva con Inma y es impresionante, un camino duro pero con unos resultados extraordinarios. Dice que es otra mujer totalmente distinta, mil gracias. Marta, Qué gracias. Pues bonito. para Marta ha trabajado la autoestima. Ajá. Y ha sido un antes y un después. Ahora, ha sido un camino difícil, ¿eh? O sea, se ha caído varias veces, es sincero, días, bueno, o sea, la vida le ha desafiado durante la terapia un montón de veces y las propias sesiones no han sido sesiones fáciles, pero ha sido un antes y un después. La Ujú. autoestima tiene mucho que ver con las heridas de la infancia y la autoestima tiene mucho que ver con las memorias que traemos. Entonces, cuando tú te pones a trabajar la autoestima al nivel que la trabajamos con esta terapia, la sanas a un nivel tan profundo que no te queda otra que al final renaces. Y al final es un proceso de 3, 6 meses, sí, pero que te vale mucho más la pena ponerte a hacerlo que no darle vueltas a la mente pensando, haciendo, porque al final estamos trabajando un 5, un 6, un 7%. De la otra manera estamos trabajando el resto. Imagínate, ¿no? Entonces al final la persona llega un momento en el que hace un clic. Y hace un clic. Y ese clic ya no tiene marcha atrás. Luego la vida te va a desafiar, pero tu percepción de ti misma ya no es la misma. Y como tú ya no te ves igual a ti, ya no ves igual la realidad. Y como ya no Es ves igual la cierto. realidad, ya no la interpretas igual. Y ya no te Y lo bonito funciona eso, igual y ¿no? por lo tanto ya no respondes igual. Y ya no generan los mismos efectos ni las mismas consecuencias. Claro, es lo bonito también de iniciar estos caminos de sanación, que todo a nuestro alrededor cambia, pero porque cambiamos nosotros principalmente y es ahí que nuestra frecuencia es diferente y empezamos a atraer lo distinto, así como personas se acercan, personas se alejan, personas nuevas se acercan Exacto. y bueno, situaciones en general. Así que Irma, cuando hablas de sanación cuántica en esta técnica, ¿en qué nivel estás trabajando? ¿En qué dimensión estás trabajando? Porque hay diferentes dimensiones, en ¿verdad? la que Cuando no, hablamos de la cuántica. en la que no se ve, en la que no se ve. O sea, ni Ujú. siquiera yo, cuando hago una sesión, puedo predecir lo que va a pasar. Yo tengo una ventaja cuando hago una sesión presencial, por ejemplo, es que me viene la información un milisegundo antes de que pase. Entonces, Ajá, si se va a tumbar, si va a llorar, si lo que sea, me viene como un milisegundo antes de que pase. Pero es impredecible, porque no tenemos conciencia de la información que traemos. Y cuando entra en la fuente, la sana a su forma. Igual se tira todo el rato la persona haciendo así. Y está liberando
con la mano una parte del trauma que hay en esta parte del cuerpo energético. Ajá. Libera la energía. Al final, un trauma, un bloqueo, un miedo, una herida que tú traes, un problema físico, lo que sea, tiene un origen emocional y ese origen crea lo que llaman un fulcro energético, crea un bloqueo de energía. Entonces la energía que viene no puede pasar y la rodea, la rodea, la rodea y al final crea un problema físico porque la rodea energéticamente y al final eso se ve en la parte física, ¿no? Entonces, ¿cómo sanamos esta parte? Liberando eso. Y a lo mejor para eso hay que hacer estiramientos y la fuente te hace hacer los estiramientos, hay que hacer círculos, hay que hacer balanceos, hay que agacharse, hay que tumbarse, hay que... Bueno, la fuente te mueve, mueve a la persona en función de lo que sea necesario. Wow. Mm. Bueno, acá dice Alba que tus terapias son mágicas, se produce un cambio extraordinario y fantástico, que Qué ha hecho bonito. terapias contigo y ha Gracias. obtenido unos cambios inexplicables, muy gratificantes para nuestro ser. Alba, por Bonito. ejemplo, se transformó mucho con el detox ayurvédico. ¿Cómo, perdón? Yo tengo en mi página un Sí. detox de una semana que es para limpiar el organismo, que es ayurvédico. Y ella lo hizo y fue un antes y un después para ella. O sea, fue como ahora veo mejor, respiro mejor, oigo mejor, me siento más ligera, tengo más claridad mental. ¿Qué ha pasado? Pues que Wow. hemos eliminado las toxinas del cuerpo, las O toxinas del sea, intestino. eso se trata de limpiar, de purificar el cuerpo, pero a nivel alimenticio, ¿no? Solamente. No, con O, yoga y con meditación también. O sea, el detox ah, ayurvédico incluye las recetas, incluye la parte de la alimentación, pero también incluye la parte de respiración, la parte de yoga y la parte de meditación. Es o muy sea que, complejo. Son bien, 7 días. solo 7 días y ya ves 7 cambios. días y ya notas un cambio, que luego si quieres lo puedes continuar, que yo le explico a la persona cómo lo pueden continuar, ¿no? Pero con 7 días tú ya experimentas en todo el tiempo. Hay un cambio. Ajá. Qué lindo los comentarios, la gente, todo el amor que te envía. Inma, y volviendo al libro, a tu libro, ¿qué fue lo que te inspiró a escribirlo y hacia quién va dirigido ese libro? Bueno, esto es buenísimo. Yo me desperté a las 5:55 de la mañana. 5:55, si lo sabes, yo no lo sabía, lo supe después, es la hora mágica, que es una hora de cambio. Y ahí me desperté y escuché una voz que decía, coge papel y boli. Y cogí el teléfono que estaba en la mesita porque no tenía allí el papel y el boli. Y empecé a escribir el título, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, todos los capítulos. Al día siguiente me levanté, o sea, después me volví a dormir, me levanté, tengo que escribir, tengo que escribir un libro. Y entonces me puse con el ordenador y tardé Nada, un mes, día y noche, ¿eh? Obsesión. No podía parar de escribir. pero eras consciente de eso que escribías o hacías como una escritura automática No, no, canalizando. primero escribía. Y luego me tiré 3 meses para ordenarlo, ponerlo fácil, hacerlo digerible. Pero primero fue como un rum. Esto es lo que tenía que escribir. Y eso, no podía parar de escribir. Y después de eso, ya pues lo ordené y dije, vamos a poner esto de manera que mi hermana lo pueda entender, porque si mi hermana lo puede entender, lo va a entender los demás. Que mi hermana no sabe nada de espiritualidad ni le interesa. Entonces yo pensaba, si mi hermana lo entiende, el resto también, ¿no? Y así fue. Pero tenías el sueño de escribir un libro, no te hubieses nunca imaginado de escribir. Yo escribí mi primer libro cuando era pequeñita, con 14 años en el cole. Un libro de cuentos. Y siempre me había gustado mucho escribir. Ahí fue como tu iniciación, ¿no? Que empezaste a enseñar y a escribir de tan niña, pero tan sabia a la vez, ¿no? Porque Porque me salía, ¿eh? No lo podía hacer. Yo me acuerdo de ser pequeña, pequeña, y tener en la mesita un papel y un boli, una libreta, y despertar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a dormir con mi hermana. Y encender la luz de la mesita, que teníamos una mesita de esas que hacía así, clic, clic, ¿sabes? Y ponerme a escribir, y despertarse mi hermana y decir, ¿qué haces? Digo, pues estoy escribiendo. ¿Y qué escribes? Digo, no lo sé, mañana lo leo. Ahora no lo sé.
Y por la mañana lo leía y decía, hola, qué cuento más bonito, y había escrito un cuento. Y luego me lo leía por la mañana y decía, ay, qué bonito. Pero lo había escrito sin darme ni cuenta, era como medio dormida. Y eras tan rara de la familia, ¿cómo viviste tu infancia al ser así diferente, ¿no? Porque No, tu hermana todo lo contrario por lo claro, que cuentas. claro. Es que no es fácil cuando te toca a ti. Normalmente el primero no es, somos los segundos, terceros, los que empezamos a representar la libertad del clan, ¿no? La libertad del árbol, la libertad del sistema familiar. Pues esto es sistémica, ¿no? Entonces te sales de la vereda, de lo que toca, de lo establecido, de esto ahora toca casarse, ahora toca tener hijos, ahora toca hacer, ahora toca... Y tú no Sales de la estás... estructura. Y tú eres la ovejita esa que se ha descarrilado, en serio, por a otra parte del monte, y todos siguen por allí, y tú dices, ¿y qué hago yo por allí? Pues tú te has ido por allí, ¿sabes? Y no sabes por qué. Y entonces dices, pero si hay otro camino, pero si hay otra manera, pero fíjate, si se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y representas la libertad del sistema. Y la libertad del sistema siempre es mirada mal, siempre es cuestionada por el sistema, porque representa una amenaza para el sistema. Totalmente. ¿Por qué? Porque para el sistema esto siempre se ha hecho así y hay que hacerlo así. Y cuando tú naces y tienes ese punto que dices, ti, 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 yo voy por aquí, ¿no? Como ovejita, te vas por allí y ves que hay otra realidad, que hay otras formas de hacer, de vivir, de sentir, que las cosas no se tienen que hacer solamente como el sistema dice, familiar, sino que es posible que se hagan otras cosas. Pues claro, tú dices, wow, Claro. ¿y si lo empiezo a experimentar? Y claro, tú empiezas a cuestionar el sistema familiar. Y claro, a nadie le gusta que le cuestionen. Entonces empiezas a tener enfrentamientos, claro que sí, con el sistema familiar y con todos los sistemas que te vas encontrando por el camino. Desde el laboral, desde la universidad, desde el instituto, tú cuestionas todo ya. Porque yo Exacto. siempre digo a la gente, cuestiónalo todo. A mí también, cuestióname. Y experimenta. Cuestiona, experimenta. Tienes que experimentar. Yo soy muy de, experimentalo, porque no pierdes nada por experimentar y no hay nada que yo te pueda decir que sustituya la experiencia que tú puedas tener. Nada, nada. Yo cuando a la gente le hablo de la LNT y de que tú te pones con los ojos cerrados a la hora exacta en el que va a entrar la fuente, al lado de la cama, de pie, y ahí sentirás puede que un balanceo y que te pase. Yo le explico, pero eso nunca va a sustituir a lo que pase cuando lo experimenten, que cuando termina me dicen, no me puedo creer. En serio, esto funciona. Claro, es que trabajo a distancia con un montón de países Sí, es y trabajo con increíble ellos cómo a la distancia. energía Claro, atraviesa todo tipo de distancias, que no hay barreras, claro, ¿no? En nuestra claro. Pero mente. ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas tú a un ciego lo que es la luz? No puedes. Totalmente. Tiene que Sí, experimentarla. y que todavía, si bien ya es normal hacer sesiones a distancia, hay gente que todavía le cuesta, ¿no? Que necesita el presencial, el contacto físico, y porque también piensa de que funciona mejor. Y bueno, Bueno, no es es así porque te das diferente, cuenta. es diferente. Y pueden venir, si están en Barcelona, pueden Ujú, venir a hacer sesiones. Y si están en otra parte de España y quieren venir, también pueden venir a hacer claro. las sesiones físicamente, ¿no? Pero es diferente. Pero que sepan que a distancia es también brutal, brutal. O sea, yo tengo uno de mis pacientes que está en Uruguay y bueno, o sea, espectacular. O sea, Inma, y a quién va dirigido el libro? Que no me dijiste. a todo tipo de persona que quiera Ujú. aprender a conocerse a sí misma, a saber cómo mantenerse en equilibrio y en armonía y a mejorar sus relaciones con los demás. Para todo el Mejorar mundo. primero la relación con uno mismo para Ujú. poderla mejorar, pero darse cuenta un poco de cómo son los que tienen alrededor, ¿no? Cómo es mi madre, cómo es mi padre, qué doshas tiene, qué tendencias tiene, por qué uno es más impaciente, por qué el otro es menos, por qué uno habla más, por qué el otro habla menos, por qué uno come más, por qué el otro come menos, O por sea, qué uno para tiene el el cuerpo más. que quiera aprender sobre Ayurveda y no tiene idea, este libro es Este es de pie de perfecto calle. porque... Ajá, Este no es un libro denso de aquello que... No, no, es un libro de baja tierra la Ayurveda y mira desde pie de tierra la realidad.
Ujú. Un libro muy comprensible, fácil de comprender y que verdaderamente te sirve para lo mundano, para lo cotidiano. Porque para mí la espiritualidad tiene que ser práctica. A mí no me van los volados, ni me va la gente que está ahí todo el día, no, baja. O sea, sube, ve y ahora baja y materializa. Baja y experimenta. Porque al final, cuando tú ves que realmente eres evolucionado espiritualmente, es cuando tú más feliz eres, cuando tú más sabes disfrutar de la vida. Y eso se hace aquí, en este plano. No, no me voy a la montaña como un peregrino metida ahí sin hablar con nadie, no. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Tienen calidad? ¿No tienen calidad? ¿Cómo son tus vínculos? ¿Cómo te llevas con tu padre? ¿Cómo te llevas con tu madre? ¿Cómo te llevas con tu hermana? ¿Cómo te llevas con tu infancia? Con la persona que tú eras hace años. ¿Cómo te llevas con tu propia historia? ¿Cómo te llevas con tu cuerpo? Porque cuando eso está todo sanado, se es muy espiritual. Porque el espíritu, que es lo que está encarnado en el cuerpo, está muy contento. Dice, qué contenta estoy de estar en este cuerpo, de tener esta mente, de tener estos ojos, esta cara, este pelo, de estar en este sistema familiar, porque gracias a ellos he sanado esto y esto, de tener la madre que tengo y de tener el padre que escogí. Porque estoy muy contento, porque mi padre me ha enseñado esto y porque mi madre me ha enseñado esto, y porque mi hermana me ha enseñado lo otro, y de tener las parejas que he tenido, porque gracias a ellas también he aprendido esto y esto. Y al final, ese espíritu está encarnado dentro del cuerpo, está contento. Y eso es espiritualidad. Y eso es ser espiritualidad. Eso es ser espiritual. E irte por ahí y bailar como el que más, reírte como el que más, bromear como el que más, disfrutar de la vida como el que más. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es ser todo el día. Ujú. Eso no es ser espiritual. Sí, el salir del victimismo y Exacto. entrar en la aceptación, ¿no? Exacto. Qué bonito. Ay, no, me encantó esta charla, ya casi llegamos al tiempo. Ahora, Pero me encanta, sí, pasó volando. Me encantaría que cuentes por último, porque hablabas que, bueno, haces cursos, que tienes ahí una plataforma virtual, ¿qué es lo que se puede aprender contigo? ellos tienen la escuela online, una escuela online en la que cada semana en directo hago clases de cosas diferentes. Unos días hago Kundalini Yoga específico para cosas diferentes. Por ejemplo, esta semana ha sido para activar la glándula pineal, la glándula pituitaria y la glándula timo. Wow, La qué semana pasada hicimos la masterclass sobre la intuición y luego haremos meditaciones para la intuición la semana que viene, hacemos círculos de mujeres. La verdad es que nos lo pasamos súper o sea bien. que son todos como cursos sueltos que, bueno, puede ir Pero uno están de a todos poco. registrados de todos los meses, es decir, que las personas que accedan no solo acceden a la información del mes, sino que encima van a acceder a toda la información de todo lo que hemos hecho ya. ¿Son en vivo o grabados? En directo, los lunes, Ajá, en directo a las 6 de la tarde. Y luego se quedan grabados para que ellos los puedan tener ya en la escuela y los puedan ver todas. súper. Muchísimas gracias, Inma, por tu Gracias, tiempo, por es un placer. tan linda Si vienes a explicación y desde dónde Barcelona, lo si cuentas. vienes Me a encanta. Barcelona te quiero ver. Que encantaría, voy seguido, así que Vente, en cualquier momento nos conoceremos. avísame y así nos Vale, vemos. ¿Vale? gracias. Un abrazo Gracias a todos los que se enorme. conectaron también. Lo mismo para ti si vienes a Palma, Sí, que está cerquita. sí, claro que sí. Un Gracias a todos abrazo. los que han estado ahí. Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós.